Ok, jóvenes, vamos a empezar con la clase para terminar lo que es el último tema de biología. Está totalmente satisfecho porque ya pagó todos los médicos y resulta que, güey, los médicos están exigiendo el pago. Los enfermeros también, no es mentira. Ok, jóvenes, vamos a ver el último tema sobre la dominancia incompleta o herencia intermedia. Aquí ya se refiere cuando es una persona codominante, cuáles son sus alelos, múltiples o herencias poliogénicas. Entonces, a partir de eso, vamos a analizar esta primera pregunta que nos da el tema. Analice y discute con sus compañeros la siguiente interrogante. Lo vamos a hacer como un debate. Bien. Dice, ¿qué sucede en un cruce entre plantas rojas con plantas blancas, cuyas descendencias son plantas con color rosado? O en un cruce entre ratones negros con ratas blancas, cuyo hijo su pelaje es gris. ¿Qué creen que sucede en ese aspecto? Vamos a ver opiniones. Ok, vamos a empezar. Janslin, ¿qué piensa con respecto a ese análisis? Tal vez por el cruce hizo de que se combinaran los colores de la hembra y del macho. Bien, podría ser, muy bien. Podría ser. Bien, vamos a ver, María José Enríquez. ¿Qué cree que sucedió con esas flores y qué cree que sucedió con esos ratones? ¿Por qué los hijos fueron grises? Si el ratón y la hembra eran negros y blancos. ¿Por qué? Creo que los dos, en la parte de los dos, creo que podrían ser que eran iguales de recesivos o de dominantes. Podría ser. Vamos a ver, Denzel. Se le fue la señora Denzel. Catherine, vamos Catherine, ayúdenos por mientras Denzel analiza todavía esa pregunta. Creo que ni uno de los dos fue dominante. Entonces se combinaron los colores de ellos dos. Es como cuando combinamos el blanco con el negro sale gris, o cuando combinamos el rojo con, ¿cómo es? El azul con el rosado. No, tampoco así, jóvenes. Tampoco así, pero sí tiene que ir como por las herencias. Bien. Denzel, ¿ya listo, Denzel? Díganos por qué. ¿Cómo, profe? Díganos por qué cree que sucede eso. ¿Por qué entre una planta roja y una planta blanca su descendencia salió rosada? ¿Y por qué un ratón negro con una rata blanca sus hijos salieron grises? ¿Por qué cree?
Ay, profe, eso ya no me gusta, dice. Marcela, a Marcela que está riendo. Mala Marcela, vamos Marcela. No sé, profesora, porque el ratón quería dominar, entonces la rata no se dejó y pues, pues pasó lo que pasó. No. Vamos a ir desde el principio de la clase. Bien, María Gúnera, ayúdenos. Yo no sé, la verdad. Tampoco. Ay, no. Voy a llorar. Ah, no son mentiras. Bien, Elmer, díganos, Elmer. Porque se combinaron, no sé, los Tampoco. genes, creo, no son eso. Carol. Carol también se ríe. Profe, Vamos, dígame, Carol. bueno, yo creo que fue por la combinación de genes que hubo. Ujú, muy bien, por la combinación de genes. Muy bien. Esperanza. Pues yo combinación que hubo. Ok, bien jóvenes, pues eso es lo que queremos hablar con lo que es la herencia intermedia. ¿Se acuerdan que al principio de la clase empezamos a destacar sobre la primera generación, segunda generación y tercera generación? El concepto es que por mucho que mi papá sea negro o por mucho que mi mamá sea blanca, nosotros los hijos muchas veces no sacamos las características de nuestros padres, sino que ya hay un codominante en medio y ese codominante puede ser mi abuelo, mi abuela, mi tío, bisabuelo, mi bisabuela. Entonces, por eso se determina la codominancia de los hijos, que muchas veces es con respecto a algunas generaciones. Entonces, a eso hablamos con la herencia intermedia. Pues cuando nosotros nos referimos a la herencia intermedia, hablamos de dos herencias, una incompleta y una intermedia. En este caso, la dominancia incompleta, jóvenes, de la herencia intermedia, este es el tipo de herencia en el cual no existe una dominancia. O sea que no existe una dominancia ni por parte de los padres, sino que de uno de los alelos frente al otro, por lo que los dos alelos tienen la misma fuerza, es decir, que ambos alelos son codominantes o equipotentes, por ese sentido de que puedan presentar características de los abuelos, bisabuelos, o que ambos son dominantes y que ambos dominan en sus características. Entonces, a partir de eso, entra un gran científico que se llama Karl Franz, que este científico siguió estudiando lo que eran las leyes de Mendel y estableció y descubrió que esos genes son alelos a la herencia intermedia al momento de cruzar dos variables de plantas. Como lo decía don Diego. Don Diego mezclaba lo que era una planta homocigota, que ya sabemos que las plantas homocigotas jóvenes son los que tienen dominantes, dos mayúsculas, pero que son dominantes, y tenemos de minúsculas que son homocigotas, pero son recesivas. Entonces, a partir de eso, él empezó a mezclar la flor de color rojo, si se fijan, es dominante, y otra de color blanco, pero recesiva, obteniendo una primera generación heterocigota. Todas las flores salieron rosadas, lo que muestra la herencia intermedia. Entonces, a partir de eso, se describió que de acuerdo al patrón hereditario de las leyes de Mendel, establecía dos tipos: genes dominantes y genes recesivos. Entonces, a partir de eso, los organismos heterocigotos se denominaban los fenotipos y se denominaban los genotipos, pero presentaban dos situaciones: que el padre podría ser dominante y la madre recesiva, o que la madre fuera dominante y el padre fuera recesivo. Entonces, a partir de eso se estableció una segunda característica, pero ya era una dominancia incompleta. Y esa dominancia incompleta es muy conocida como heterocigoto. ¿Por qué heterocigoto?
porque ya nosotros lo habíamos visto que cuando hablábamos de heterocigotos es que tiene una característica dominante y tiene una característica recesiva. Entonces, a partir de eso, el homocigoto dominante es el que se establece durante el tercer fenotipo. Y aquí tenemos el ejemplo, jóvenes. Y quiero que presten bastante atención porque son ejercicios que se les puede presentar en el examen. Pues para presentar la boca de dragón, que es un tipo de planta, jóvenes, la boca de dragón es un tipo de planta, que se utilizan letras mayúsculas R para el color rojo, que aquí lo vemos, y R con una plequita que nos está diciendo color blanco. Entonces tenemos el color blanco. Entonces, ¿qué sucedió? Que para indicar el color dominante o la dominancia incompleta, se sacó una característica de cada uno de los progenitores. Lo que es el progenitor femenino es el color rojo y lo que es y podemos ver que el progenitor es femenino y el progenitor es masculino. Entonces, a partir de él empezó a mezclar esos alelos de R. Y si ustedes se fijan, él toma una característica de cada uno de ellos. Tiene R mayúsculas, que es con respecto al color rojo, y R con una plequita, es el color blanco. Entonces, a partir de él, mezcla esa herencia intermedia y empieza a describir que esa R' es con respecto al caso heterocigoto que queda como R, o sea, una característica de esta R, y la otra característica de la R plequita. Entonces, a partir de eso se crea un heterocigoto. ¿Por qué? Porque por mucho que las letras sean mayúsculas, pero la diferencia es de la prima que tiene la segunda flor blanca. Entonces, a partir de eso se empezó a manifestar los alelos con características de forma normal. Entonces, los orígenes de esas características, asimismo, con el tiempo y el fenotipo de la rosa, quedan un color rojo. Es como cuando nosotros jugamos algún tiempo con las témperas. ¿Se han fijado? Que cuando mezclamos rojo con rosado, rojo con blanco, obteníamos el color rosado. Lo mismo sucedía con esta codominancia intermedia, pero en este factor era a partir de los óvulos de las plantas de los dragones o de la boca de dragón. Entonces, a partir de eso se empezaron a formar. Si ustedes se fijan, tenemos el cuadro de Punnett. Se fijan que aquí tenemos los alelos femeninos y aquí tenemos los alelos masculinos. El color rojo y el color blanco. Multiplicamos y tenemos un color rosado R mayúscula por R'. Podemos ver que tenemos otro rosado con las mismas características. Tenemos otra segunda con las mismas características y otra cuarta con las mismas características. ¿Qué podemos decir nosotros aquí? Que el fenotipo, jóvenes, tenemos lo que son 4/4 rosadas, R mayúscula y una R'. Y los fenotipos nos está diciendo que son el 10%, el 100%, perdón, con características de color rosado. Entonces, a partir de eso se empezó a prevalecer lo que es la codominancia intermedia y se establecieron otros progenitores.
Entonces, a partir de eso creo que aquí está, miren, era lo que yo les mencionaba anteriormente en el cuadro de abajo que les hice con respecto al cuadro de Punnett, que aquí se ponen los gametos femeninos y aquí los gametos masculinos. La multiplicación nos da flores rosadas y flores rosadas. Entonces podríamos decir que esa codominancia intermedia nos da un 100% de que los hijos son una mezcla de color o características de las hojas rosadas. En la flor de la boca de dragón se manifiestan simultáneamente ambos alelos de color de la flor, tanto rojos como blanco, y produce el fenotipo rosado, la cual confirma una codominancia incompleta. El color rosado es heterocigoto. ¿Por qué es heterocigoto, jóvenes? Porque por mucho que tengan las mismas características mayúsculas, pero la diferencia es el prima que tiene el alelo de masculino, que es R. Ahora bien, si ustedes se fijan, esto es con respecto a la primera generación, que salieron 4, R mayúscula con R mayúscula prima y que son un 100% rosadas. Ahora yo les pregunto, ¿qué sucede con la generación 2 si yo cruzo esas plantas rosadas con plantas rosadas? ¿Qué creen que sucedería si yo mezclo o cruzo esas dos plantas? ¿Creen que van a salir todas igual de rosadas o voy a tener rosadas y blancas? ¿Qué creen que sucedería? ¿Qué creen que sucedería? Esto es a la generación o la filial 2 de la ley de Mendel. ¿Qué sucedería si yo cruzo esas plantas rosadas por la misma planta rosadas? ¿Qué creen que sucedería? ¿Vamos a tener siempre las mismas rosadas o vamos a tener otras, vamos a tener variadas? Rojas con blancas, blancas con rojas. ¿Qué creen que sucedería? ¿Qué cree que sucedería? ¿Nada? Ok, vamos a buscar, vamos a ver. Bien. Si ustedes se fijan, jóvenes, ya tenemos la generación 1. Esa generación 1, jóvenes, salió del cruce de los padres rojos, que es mujer, o sea, femenino, por la mezcla o la multiplicación de la mezcla masculina, que es color blanco. En esta mezcla, si ustedes se fijaron, todos sus hijos salieron un 100% rosados. Ok. 100% rosados. Ahora bien, yo les pregunto, si de estos hijos que salieron rosados, se genera una generación 2 y yo multiplico rosadas por rosadas, ¿qué creen que sucedería? Hacemos el cuadro de Punnett. En este caso, sabemos que aquí son femeninos y aquí van a ser masculinos. Hacemos el cuadro de Punnett. Bien, si ustedes se fijan, tenemos R mayúscula y R mayúscula prima. Tenemos R mayúscula del femenino, gametos del masculino, perdón, y la R prima en mi prima. Hacemos la multiplicación. R por R, jóvenes, me da R mayúscula por R mayúscula.
La multiplicación de R por R' me sale R mayúscula por R mayúscula prima. Sucesivamente me sale igual R mayúscula y R mayúscula prima. Tenemos dos R's mayúsculas primas. Ahora les pregunto, jóvenes, ¿qué creen que sucedió aquí? ¿Tenemos siempre rosadas o tenemos ambas mezclas de la generación 2 de los padres, de la generación 1? ¿Qué sucede? Vamos a ver qué sucede. Si comparamos esos resultados con la generación 1 a partir de los padres, ¿qué sucede? ¿Son las mismas características de los padres de rosados con rosado? ¿O tuvieron características con los abuelos? ¿Sí o no? Claro que sí. Si ustedes se fijan, cuando nosotros hicimos una generación 2 con las plantas rosadas por plantas rosadas, ya cambia la descendencia. Si ustedes se fijan, tenemos RR que nos está diciendo que un 25% de ese cuadro de Punet nos está esclareciendo de que son plantas o flores que flores rojas, tenemos otro 25%, tenemos 25 más 25%, nos está diciendo que R' R mayúscula por R', tenemos un 50%, y ese 50% corresponde a las flores rosadas. Y que tenemos otro 25% primo, o sea, las dos R's primas, que me está diciendo que ese 25% corresponde a las flores blancas. Entonces aquí se forma la característica de la generación 2 si mezclamos dos plantas rosadas. ¿Comprendieron lo que les quiero decir? ¿Comprendieron el cruce? Por lo visto, no son ni libres ni soberanos ni Era lo que les estaba hablando con la codominancia incompleta. En este caso, ya cuando mezclamos la primera generación rosado por rosado, obtenemos flores rojas, flores rosadas y obtenemos flores blancas. Entonces eso va a partir de las características que nosotros podemos presentar desde la primera generación hasta la segunda generación, tercera y cuarta generación. Y si nosotros somos cuarta generación, podemos tener una característica relevante con la primera, segunda o tercera generación. Entonces, a partir de eso se dio el cruce de la codominancia incompleta, que al cruzar un par de progenitores heterocigotos rosados o flores rosadas con codominancia incompleta, obtenían la primera generación, que se encuentra en la segunda generación, donde se manifiestan los fenotipos rojos, rosados y blancos. E incluso nosotros hicimos el esquema y pudimos determinar esas características. ¿Bien? Y vamos con la codominancia. Vamos a ver, en este caso le vamos a pedir a Elmer que nos ayude a leer la codominancia. Elmer, estamos esperando que nos ayude a leer.
¿Nos escucha, Elmer? Es el- Elmer, ¿nos escucha o no nos escucha? Ok, le vamos a pedir a Yaslin que nos ayude porque parece que Elmer no nos escucha. Yaslin, ayúdanos a leer qué significa la codominancia. La codominancia es un modelo hereditario no mendeliano en donde en el estado heterocigoto no hay gen recesivo, sino que ambos se comportan como dominantes, tal como en la herencia intermedia. Pero a diferencia de esta última, ambas características se manifiestan sin mezclarse. Excelente. ¿Qué nos dice la codominancia, jóvenes? Que hay modelos hereditarios no mendelianos en un estado heterocigoto o recesivo. En este caso era como yo les mencionaba anteriormente, que nosotros podemos tener esa codominancia. Por ejemplo, hay en algunos familiares, por decirlo así, mi papá y mi mamá no tienen un lunar en lo que es al costado de las costillas, por decirlo así, pero lo tiene mi abuelo y lo tengo yo. Entonces, ¿qué? Eso es una codominancia, que yo no tengo, mis papás no presentan esa característica, pero sí lo presenta mi abuelo. Entonces, yo tengo una característica de codominancia de mis primeras generaciones o de mis segundas generaciones, que solo yo tengo esa característica. Lo mismo sucede cuando con un lunar, que muchas personas lo tienen al lado de la boca, y tal vez no es ni mi mamá ni mi papá, sino que un tío o un primo. Entonces a eso se deben las características de codominancias a partir de lo que son las generaciones. Por ejemplo, eso de la miopía. Muchas de las personas o de nuestros padres no presentan esa situación, sino que la presentan nuestros abuelos, o muchas veces solo es nuestro padre, o la puede presentar el hijo mayor o la presentan todos los hijos. En este caso, mi papá padece de miopía y los tres presentamos el caso. Entonces, prácticamente eso es una codominancia. Al igual, jóvenes, la diabetes. La diabetes se da de dos tipos, hereditaria o por estrés. Y muchas veces por tanto estrés es que se forma la diabetes. Pero en este caso, cuando los familiares ya tienen generaciones de padecer de diabetes, de que mi abuelo y que de ahí sigue el hijo mayor del abuelo, de la mamá de él, y puede hacer que su hijo mayor presente diabetes o puede hacer que su hijo menor presente diabetes. Entonces eso se debe a esas características de codominancias. Entonces, eso es lo que yo quiero que mantengan claro con las características de las codominancias con respecto a las características o la herencia intermedia. La herencia codominante se utilizan letras mayúsculas iguales, con una letra y un superíndice también en mayúscula, indicando las características que se manifiestan. En este caso vamos a tener un ejemplo del pollo. Por ejemplo, en los pollos tienen plumas blancas. Entonces nos está diciendo que las plumas blancas son una C mayúscula y una B mayúscula, pero en superíndice. Y unos pollos con plumas negras, nos está diciendo que es una C y una N mayúscula en superíndice. Entonces, ¿qué sucedería con este cruce? Entonces vamos a realizar ese cruce y vamos a ver qué sucede. Ok, me está diciendo, jóvenes, que tenemos, ellos le ponen pollo, pero la verdad son gallinas. Ya este estado es gallina por la multiplicación de un gallo. Nos está diciendo que la gallina es de plumas blancas y que es una C mayúscula y un superíndice B mayúscula. Por la multiplicación del gallo. En este caso, el gallo
Su característica es una C mayúscula y un superíndice de una N mayúscula me está indicando que sus plumas son negras. Cuando tenemos dos características de estas jóvenes, solo nos sale una característica. En este caso, nos sale una característica de plumas blancas y una característica de plumas negras. Entonces, ¿qué sucede? Que prácticamente esa descendencia puede tener plumas blancas con plumas negras. Entonces, a partir de eso se dan los colores en los gallos, en las gallinas, en las vacas, en los toros e incluso en los perros. Si ustedes se han fijado, y ahorita creo que está de moda porque he visto bastante eso en Facebook, o no sé ustedes, que los perros tienen la cara negra y el cuerpo blanco. O si no tienen la cabeza blanca y el cuerpo negro, o tienen la mitad de la cara negra, la mitad de la cara blanca y todo el cuerpo blanco. Entonces eso se debe al tipo de codominancia que puede estar presente en cada uno de ellos. Entonces, a partir de eso, seguimos con Entonces, jóvenes, a partir de eso, si ustedes pueden ver, son homocigotos los alelos, pero solo tenemos una característica de cada uno de ellos, entonces se esperaría que los pollos van a ser heterocigotos. ¿Por qué heterocigotos? Porque solo tienen una característica del pollo blanco y una característica del pollo negro. Entonces, a partir de eso se crea ese patrón hereditario y siguieran lo que es la dominancia de las leyes de Mendel, que fueran, ya sean sí grises, se trata de una característica de una codominancia incompleta. Entonces, para eso vamos a observar el caso de los codominantes y qué sugerimos nosotros cuando decimos alelos codominantes. Hace que se manifieste el fenotipo de ambos progenitores, tanto como homocigotos como una descendencia heterocigota. Y esa codominancia del fenotipo se aprecia según las características. Ahora bien, jóvenes, quiero que presten bastante atención porque les va a tocar hacer dos ejercicios ahorita dentro de lo que es la clase. Si ustedes se fijan, al realizar el cruce de individuos homocigotos entre una variedad de pollos negros, aquí tenemos el pollito negro o la gallina negra, con una variedad de un gallo blanco, todas las progenitores resultan heterocigotos y manifiestan un fenotipo con plumas de cuadros blancos y cuadros negros, que era lo que yo les decía, que sus plumas van a tener una característica de la gallina negra y una característica del gallo blanco. Entonces, ambos colores de la pluma se manifiestan de acuerdo a los dos alelos codominantes. ¿Y quiénes son estos dos alelos codominantes? La gallina negra y el gallo blanco. Ahora quiero que me hagan este primer ejercicio. Vamos, todos haciéndolo en su cuaderno. Su cuaderno de tarea. Pónganle ejercicios de herencia intermedia. Copian el ejercicio y lo resuelven.
Ok, jóvenes, ¿a cuánto les salió el ejercicio? ¿Lograron hacer el ejercicio? ¿Todavía no terminan? Ok, les voy a dar 5 minutitos para que me terminen ese. Hay 4 pedazos. Este es un... Ok, jóvenes, ¿ya terminaron? ¿Sí? Vamos a ver. Terminaron. Jasly.
Carol. ¿Sí, Carol? Jasmine, María José, Catherine, Denzel, Marcela, Esperanza. Ok, vamos a hacer el cuadro y ustedes me van a decir sí o no. Ok, me está diciendo que para obtener una F2 se realiza un cruce entre una gallina y un gallo. Ambos de color, o sea, ambos tienen un color a cuadros blancos y me está diciendo que negros. ¿Cuál es la frecuencia fenotípica? Ahora bien, yo les pregunto, ¿cuáles creen que podían ser las características si me está diciendo que el macho son 2R'? Entonces, ¿cuáles serían las características de la hembra? ¿Cuáles son las características de la hembra? Eh, 2R. 2R. Catherine. ¿Los demás qué opinan? ¿Serán unas 2Rs? Sí. Ok, entonces vamos a poner las 2Rs. Muy bien. Vamos a multiplicar. R por R me sale R, R'. R por R me sale R, R'. Y R por R me sale lo mismo. Bien, en este caso, jóvenes, nos está diciendo que tenemos 1, 2, 3, 4. Cada cuadrito cuesta 25. 25 más 25, 50 más 25 más 25, 50. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que tengo R y R y que ese es un total de un 100%. ¿Y cuál es la característica? Que todos los descendientes de los hijos son plumas blancas y negras. Blancas y negras. Bien. Y en la frecuencia fenotípica estamos contactando que 4, 4, o sea, los 4 cuadritos, 1, 2, 3, 4, se debe a esa característica de las plumas blanco-negro. Bien. ¿Preguntas? ¿Le salió así el ejercicio? ¿Sí o no? No, con esa cara que hizo Denzel, creo que no. Bien. María José Enríquez tampoco, ¿verdad? No. ¿Cómo lo había hecho usted, María José Enríquez? Bueno, en el cuadro sí lo hice igual, solo que me equivoqué en los números. Ah, ok, bien. Marcela, Jasmine, Carol, Catherine, Esperanza. ¿Le salió igual? Excelente, muy bien. Entonces, para terminar el tema, vamos a hacer un segundo ejemplo. Y aquí lo tienen. Vamos a ver. Sí. Ok, cópialo para poderle bajar el documento, porque más abajo está lo que les pide del cruce.
Ok, ¿terminaron de copiar esa parte? ¿Sí? Ok, le voy a bajar. Este es el seguimiento del ejercicio, este que tienen acá.
Ok, jóvenes, ¿terminaron? Sí, no, tal vez, no sé. Sí. María José Enríquez, todavía la miro con dudas. ¿Tiene dudas? No, profe. Bien. Esperanza. Denzel. No. Ok, a todo esto les pregunto, ¿cómo van con los mosquitos? ¿No lograron hacerlo o no lograron hacerlo? Más o menos. Ok. Acuérdense que son 15 puntos de ese laboratorio, jóvenes. Ay, qué barbaridad, manché todo. Ok, jóvenes, les voy a hacer este ejercicio para seguir con el contenido y terminaríamos el día de hoy. Vamos a ver. Sí, ya nos falta poquito. Ok. Bien. En este caso, jóvenes, nos dice el ejercicio. Bien, en esta especie de mariposa de caracteres blancos, nos está dando la característica de la mariposa blanca y negro son codominantes. El heterocigoto, o sea que ya nos está dando el heterocigoto, presenta alas blancas. Ay, lo siento. Se me va. Ok. Presenta lo que son con color blancos y negros simultáneamente. Se cruza una mariposa hembra de alas blancas homocigotas dominantes, o sea que nos está diciendo que la hembra, en este caso, es homocigota dominante. Con un macho alas negras homocigoto dominante. En este caso, aquí el cuadro se equivocó, pero